Buenas tardes. Bienvenidos todos nuevamente a Psicoanalizando en esta nueva entrega a su programa favorito de cada sábado. Así es. Ruth, bienvenida de nuevo. Gracias, Milagros. Buenas tardes. Estaba un poquito perdida, pero ya de regreso. Espero que de tus vacaciones nos haya traído a todos un chocolatito, un dulcito de Navidad. Por motivo de Navidad. Sí, puede ser. En tu ausencia le dimos la bienvenida a la Navidad aquí, la teleaudiencia y yo. Va la teleaudiencia, ¿verdad? Aunque sea de red. Sí, claro. Bien, hoy tenemos un tema muy interesante, un tema de mucha problemática para nuestra sociedad. Así es. Un tema que, más que un problema social, realmente es una enfermedad que afecta a un gran número de la población dominicana y que aunque hay mucha información sobre el tema, también existen muchos tabúes y cuando se habla sobre el tema se redirecciona a una parte específicamente. Pero hoy ampliaremos acerca de ese contenido y aprenderemos todo concerniente al tema. ¿Qué te parece, Milagros? A mí me parece muy bien, eso es algo que a todos nos va a servir, nos va a nutrir como padres, como hijos, como amigos y en todo el ámbito social, ¿verdad?, en el que nos desarrollamos. Tenemos de entrada un pequeño videíto que nos va a explicar por qué este tema de las adicciones es tan importante tratarlo y conocerlo y por qué se convierte en una problemática social, a pesar de que es una enfermedad, como decías, pero se convierte en problemática social y aunque a usted no le guste ni a su familia cercana, pero de igual manera todos somos vulnerables en el que le afecta, exactamente. Vamos a ver el video. Este eres tú. Tú no consumes droga y a pesar de eso puedes sufrir asaltos o crímenes de personas que necesitan robar para saciar su adicción. Un enfrentamiento entre bandas rivales del narcotráfico o entre las fuerzas policíacas y grupos del narcotráfico. También puedes sufrir la muerte de un conocido o familiar por sobredosis, la desintegración familiar por un problema de adicciones o un accidente a causa del consumo de drogas. Tú no consumes drogas y a pesar de eso te afecta. Porque el problema de las adicciones es un problema de salud pública que nos afecta a todos. Bien, aquí me imagino que a todos nos queda claro porque es un problema social y en especial para la juventud. ¿Por qué para la juventud? Tenemos unas estadísticas en nuestro país. En el caso ya más específico, dentro de todo lo que es adicción, en la parte de la adicción a sustancias, de la drogadicción, hay un alto porcentaje de nuestra juventud que está involucrado, que está ya dentro de toda esta dinámica y esto está afectando su salud, su vida social y a la sociedad en general. ¿De qué estamos hablando? Bueno, tenemos estadísticas que dicen que que 30.000 adolescentes consumen drogas en República Dominicana. Esas son estadísticas generales. Sabemos que esto es más, que esto aumenta, pero esto es lo que está ahora mismo pautado. Esta encuesta dice que el 66.7% de jóvenes de 12 a 15 años usan narcóticos y alcohol. Dice que 30.000 adolescentes entre 13 y 14 años de edad son consumidores de diferentes tipos de drogas. El consumo de todos los tipos de droga precisa que un 66% de los adolescentes mayores de 13 años consumen alcohol y existe la probabilidad de que 14.16% de estos continúe consumiendo, que esto es lo que hace que sea tan grave. Aparte de este por ciento, hay un 8.7% que está ya adentro de lo que es la inhalación de cemento, juca, cigarros, anfetaminas, que quizá uno dice la juca, gran cosa, pero esto es algo que ya te va adentrando a este mundo y poco a poco ya tú estás en él. Sin mencionar que la posibilidad de quedarse enganchado, como decía, ese consumo es de 1.61% de esa población ya echa su vida a perder. Lamentablemente. Entonces, para abordar sobre todo lo que tiene que ver con el tema de adicciones,
Nos visita hoy, que para nosotros es todo un placer, Eduardo Olemón, que él es psicólogo clínico, especialista en temas de adicciones. Bienvenido, Eduardo. Gracias por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes. Eduardo, cuéntanos qué es la drogadicción, o más bien, drogadicción no, la adicción. La adicción es una enfermedad cerebral que afecta aproximadamente un 3% de la población, es una prevalencia general. Es una enfermedad que es una de las enfermedades más complejas que hay, porque fíjate, es una enfermedad biopsicosocial y hasta espiritual, si se quiere. Pero es importante entender que es una enfermedad porque muchas personas confunden la adicción con una deficiencia moral, que el individuo es flojo, que la persona es irresponsable, pero la realidad es que los adictos en su gran mayoría tienen una predisposición a esta enfermedad que debuta cuando se hace contacto con alguna sustancia o alguna conducta adictiva. Predisposición, usted me dice que eso es genético. Así es, hay un gran componente genético en el caso de la adicción. Realmente el origen de la adicción es multicausal, pero uno de los principales componentes es la genética. Sabemos hoy en día que el hijo, por ejemplo, de un alcohólico tiene un 50% de probabilidad de heredar la enfermedad. Es decir, es 50 veces más propenso que uno Así que es. no venga de un padre. No. Es muchas veces más propenso. Es decir, yo tengo la mitad de la... O sea, yo tengo un 50% de ser alcohólico si consumo alcohol también. Solamente por ser hijo de un alcohólico. O sea, que lo ideal es que esas personas que vienen de padres dependientes de sustancias se abstengan de cualquier tipo de sustancia. Bueno, lo ideal sería que nadie consuma sustancias, ni siquiera el alcohol. Ya hoy en día las guías de salud mental descartan ningún beneficio que provenga del consumo de alcohol. Antes se pensaba que era beneficioso tomarse un traguito, que relajaba o que era bueno para el corazón, pero está demostrado que no es así. La verdad es que produce más consecuencias que beneficios y por eso no se debe utilizar. O sea, que todo eso que circula en las redes de que una copita de vino después te acaba comida, ayuda a la circulación y a la digestión y a la no sé qué. No se debe. Puede ayudar, pero las consecuencias son, cuando tú tomas una sustancia y tú ves el efecto que da, uno evalúa los beneficios y la consecuencia negativa. Y si las consecuencias negativas son mayores, no se debe entonces utilizar. Y ese es el caso del alcohol. Hablábamos, Eduardo, tras las cámaras acerca de esta problemática y me comentabas acerca de que la mayoría de la población, aproximadamente un 80% de alguna manera, consume algún tipo de droga. Bueno, tenemos que definir lo que es droga primero. Pero si nos vamos a lo clásico, las drogas, a los estupefacientes, ¿no? Hay drogas que son legales, ya hablábamos del alcohol, hay un sinnúmero de medicamentos que son legales aunque estén recetados, y están las drogas que son ilegales. Pero droga es todo aquello que traspasa la barrera hematoencefálica, o sea que penetra el cerebro y altera su funcionamiento químico, ¿verdad? Entonces, ciertamente, tenemos un gran número de la población, yo lo estimo un 80%, que de una u otra manera está consumiendo drogas. Entonces la pregunta sería... Perdón, usted me dice que todo aquello que traspasa la barrera hematoencefálica es una droga. Sí. Entonces eso deja ya por definido y claro aquella duda de si algunos consumidores de café y ese tipo de cosas, por eso es que terminan enganchados o, como dicen muchos, adictos a ese tipo de bebidas. No necesariamente, pero la cafeína también es una sustancia psicotrópica que altera el estado de ánimo, no tanto como otros estimulantes, pero ciertamente el café, la cafeína, la sustancia activa, la molécula, se puede considerar una droga. Tenemos la nicotina también, que está en el tabaco, ¿verdad? Sí. Fíjate que tú sabías que la nicotina es la sustancia más adictiva de todas. O sea, que tiene la capacidad de enganchar a la persona con más fuerza que cualquier otra sustancia. O sea, que no es tan fácil decirle a la gente, deja de fumar. No. Como uno solo estima. Así que, ¿por qué tú no dejas ese cigarro? Si tú tienes tabaquismo, o sea, adicción al cigarrillo, se te va a hacer muy, pero muy difícil dejar de fumar. La mayoría de estas personas necesitan buscar una atención especial y hacer un tratamiento para poderse desenganchar de la nicotina.
Entonces, ¿son las sustancias que generan la adicción o qué puede llevar a una persona a producir una adicción? No, la adicción es lo que lleva a la persona a buscar sustancias, no al revés. No es al revés, no es de No. que yo vine a experimentar y de repente me he quedado La ahí. mayoría de las personas con temas de adicción tienen una predisposición, como establecimos. Son personas que quizás no lo saben y cuando hacen contacto con sustancias o con cualquier otra cosa, porque fíjate, la adicción puede proyectarse a otras cosas como conductas. Puede ser adicción al sexo, puede ser adicción a las compras compulsivas, puede ser adicción a coleccionar estampillas. Eso es algo muy interesante. Juegos de azar, que que Juegos de todo azar. aquello, o sea, que no es como pensamos, que solamente es adicto el que usa algún Consumir de ya. sustancia ilegal, o sea, podemos tener adicción a cualquier otra O cosa. sea, hay que distinguir lo que es consumo y adicción. La adicción es la enfermedad, pero las personas consumen de una u otra manera. Fíjate, todos comemos o todos tenemos relaciones sexuales de alguna manera, pero no todos desarrollamos una adicción a eso. Hay muchas personas que toman alcohol o que consumen sustancias. Tú hablabas ahorita de que un 66% de la población adolescente está consumiendo drogas. Eso es real. Eso es real. Ahora, ¿que van a generar adicción? No, solamente un 3%. Esa es la prevalencia o lo que se espera que va entonces a tener problemas de adicción. Los otros, pues, normalmente se van desenganchando o van abandonando el consumo, la práctica, cuando entran en la adultez, en el caso de los adolescentes. Una parte continúa. En el caso del alcohol tiene una aceptación social y hay todo un borbandeo mediático y de publicidad que lleva a las personas a seguir tomando alcohol, y no es que no tenga consecuencias, ¿ok? Tiene consecuencias. Las personas pueden también por uso y abuso desarrollar adicción. Es decir, cuando las personas se exponen por un muy largo tiempo al consumo de una sustancia, aunque no tenga esa predisposición, puede también ser... Puede generar. En el caso de los alcohólicos eso es lo que más vemos. Los alcohólicos terminan en alcoholismo por un consumo de años y años y años consumiendo alcohol. De acuerdo. Entonces, dentro ya, yéndome un poco más adelante al programa, aunque volvamos un poco atrás, pero dentro de lo que es una adicción, ¿es posible que una persona pueda sustituir una adicción dañina por otra menos dañina? Es posible y es lo que siempre pasa. De hecho, los adictos normalmente cuando caen o se enganchan con una sustancia, llegan a un momento que se desesperan porque se dan cuenta del efecto negativo que tiene en sus vidas y tratan de evitar la sustancia, pero terminan consumiendo otra. Y se da al revés, o sea, tú empiezas normalmente con drogas suaves y eso te va llevando a usar cada vez drogas más duras. En el caso de la marihuana, por ejemplo, se le llama la droga portera, porque muchas personas consumen la marihuana pensando que no es tan dañina, que no es tan mala, que no es tan... Y no se están dando cuenta que a través del consumo de marihuana empiezan a desarrollar adicción y luego esa adicción te lleva a utilizar otras drogas más fuertes. Entonces, en esa parte donde usted decía, ¿verdad?, que adicción no es solamente el consumo excesivo de alguna droga o la dependencia a alguna sustancia o droga, sino que también se ve en otros ámbitos. ¿Es igualmente tan dañina para la persona o para su familia ese tipo de adicciones? Definitivamente. De hecho, la adicción es, o sea, en cualquiera de sus variantes es muy mala, ¿no? Hay que recordar que esto es una enfermedad que es progresiva, es decir, que tiene diferentes grados. Tú tienes adicción y esa adicción va a ir aumentando, afectando a la persona y a la familia, al sistema, y llega un momento que se hace insostenible. Por eso la enfermedad de la adicción es mortal, porque las personas que no atienden a su problema de adicción pueden morir. Pero ¿qué causas o qué factores pueden llevar a una persona a producir una adicción? Aparte Ya de lo sea a genético. sus diferentes vertientes. Sí, bueno, hay muchas causas que todavía los profesionales no estamos de acuerdo, pero entendemos que las personas manifiestan vulnerabilidad cuando hay un abandono paterno, o sea, cuando hay una ausencia de la figura paterna en la crianza de la persona, cuando hay inestabilidad en el hogar, cuando viene de hogares disfuncionales, el medio ambiente, el medio social, la presión de grupo, los amigos, problemas, también hay comorbilidades. Hay personas que tienen otro tipo de problemas de salud emocional
y cuando hace contacto con sustancias también se le suma y se genera la adicción como un síndrome. Por ejemplo, una persona que tenga depresión puede tener en comorbilidad una adicción. Por supuesto. Hay personas que sufren de, digamos, la misma depresión, ¿no? Y de repente se topan con depresores, como es la marihuana, otro tipo de pastillas. Que entiende que lo y va que, a qué maravilla, con esto me siento mejor. Pero sabemos que eso no es una medicina, ¿verdad? O sea que a la larga el bienestar que reciben en el momento se convertirá realmente en un problema muchísimas veces mayor. Aparte de esos factores psicosociales, ¿tenemos algún factor salud, algún factor biológico que sea el que lleve a esta adicción? Sí, bueno, es la personalidad propia de la persona. Hay personas que son más resilientes que otras y hay personas que definitivamente son más vulnerables que otras. O sea, eso es algo que es inherente de la persona. Pero las personas que son vulnerables emocionalmente, que tienen poca resiliencia, pues son más propensos a desarrollar adicción. Todos los tipos de drogas traen distintos tipos de consecuencias, según entiendo, ¿cierto? Sí, por supuesto. O sea, la droga la podemos catalogar en grandes grupos, como los depresores, y los depresores tienen consecuencias, por ejemplo, de abstinencia física. Están los estimulantes te dan otro tipo de problemas. Voy a hacer una pausita ahí. Cuando usted habla de depresores, vamos a explicarle a nuestra audiencia más unos ejemplos de tipos de drogas que se encuentran. Por supuesto, los depresores son los que bajan el metabolismo, ¿verdad? Por ejemplo, el alcohol, la marihuana. Aunque genere momentáneamente un estado, vamos a decirle, ficticio de euforia. Sí, lo que pasa es que como te desinhibes, te sientes feliz, te sientes contento, pero no realmente no hay una estimulación. La estimulación es interna, o sea, te produce más adrenalina y esas cosas. Pero la acción del alcohol es depresor, o sea, a la larga te va a deprimir. Las personas que se emborrachan terminan durmiéndose, por supuesto. También, pero ojo, porque las personas creen que el alcohol es algo que estimula. El alcohol no estimula. Sí, porque la gente lo relaciona con fiesta, con happy, con felicidad. Y lo mismo sucede con la marihuana, con el cannabis, también con los opiáceos, que son ¿Es depresor la marihuana también? La marihuana es depresora, así es. Y la marihuana tiene una doble condición, o sea, es depresora, pero también puede convertirse en agente alucinador, o sea, te puede producir psicosis. De hecho, ahora mismo uno de los problemas que vemos más en la consulta, adolescentes o personas que están consumiendo marihuana y que de repente tienen un brote psicótico por el consumo de la marihuana, y eso es muy difícil de trabajar. O sea, que no es la abstinencia lo que causa los brotes psicóticos, como mucha gente suele decir, sino el consumo activo de la Sí, el consumo activo de la marihuana puede generar también brote psicótico, porque es alucinadora, es decir, tiene esa doble propiedad, depresora y es alucinadora. Okay. Produce alucinaciones y esas alucinaciones te llevan a un brote psicótico. ¿Cuál es el otro tipo de sustancia que mencionaba? Están los estimulantes, que son al revés, los que elevan el estado de ánimo. Ya está la cocaína, el crack, la nicotina, la cafeína, el cigarrillo, donde está la nicotina. Muchas personas creen que el cigarrillo calma. El cigarrillo no calma, señor. El cigarrillo acelera. Claro, es estimulante. Que la gente dice que, ay, no, es que estoy bajo mucho estrés, necesito fumar un cigarrillo. Eso sí, lamentablemente es una falsa asunción. Pareciera interesantísimo que las drogas se venden con la clasificación contraria. Exacto. O sea, el depresor se vende como el estimulante y el estimulante se vende como el que relaja. Así es. Están las bebidas estimulantes también, para no decir marcas, ustedes saben cuáles son, que también son dañinas, ¿no? Si te consumes 2 o 3 latitas de esas, no duermes. Sí, se usa mucho, los estudiantes usan mucho ese tipo de drogas, ese tipo de bebidas. A la larga eso pudiera traer consecuencias. No solamente los estudiantes, los profesionales, muchas personas que se levantan y se tienen que tomar una latica para estimularse, para irse a trabajar. Pero sí, tiene consecuencias negativas para la salud a la larga. En el ámbito de los estudiantes lo digo porque a veces uno dice, tengo un examen mañana y no he estudiado, yo me voy a acostar a las 3 de la mañana, déjeme beberme esto. Y si lo hacemos una costumbre, pudiéramos a la larga terminar enganchados y producir una... Sí, es difícil engancharse con ese tipo de bebida, pero sí te puede generar problemas cardiovasculares. Okay. En el caso de las conductas, refiriéndonos a los videojuegos, juegos de azar, sexo,
las conductas a las cuales una persona puede generar una adicción. Consecuencias, ¿son iguales de dañinas? ¿Y cómo, o sea? A veces peor. Por ejemplo, la ludopatía es una de las variantes que te puede poner en un riesgo mortal, porque los jugadores, como ustedes saben, se quitan hasta la vida. Después de una noche de juego, de perder muchísimo dinero, le caen en una depresión que le da con quitarse la vida. Pero también la ludopatía, que es adicción al juego o al juego de azar, que es el típica persona que ustedes ven que no sale de un casino o de una banca de apuestas o de una banca deportiva. Caramba, afecta sensiblemente a la familia porque afecta a la economía, el bolsillo de las personas. Las personas terminan perdiéndolo todo y perdiéndolo todo pues le llevan una gran depresión. Pero hay otras. Por ejemplo, la adicción al sexo, que cualquiera pudiera pensar que bueno, pero tiene eso de malo. No, la adicción al sexo produce tremendo desequilibrio en las personas. Yo conozco muchos adictos o sexólicos, como le decimos, que tienen origen religioso, o sea, son personas que vienen de la iglesia. Y imagínate qué conflicto tan grande, tú ser sexólico y tener una fe ¿verdad? religiosa. Forzarte a controlar esa. Exactamente, porque adicción por definición es algo que tú no puedes controlar. Entonces, cuando tú eres sexólico, tú no tienes control de lo que haces. Tú pierdes el control absolutamente y te expones a todo tipo de riesgos. Entonces, también los sexólicos es una actividad que implica dinero. La mayoría de los sexólicos invierten mucho dinero en esa actividad o pierden muchísimo tiempo, porque está el caso de los que usan pornografía, que pasan horas y horas, y también genera otro tipo de comorbilidad como depresión. Y también afecta el tema salud, como por ejemplo en el caso de la mujer, su parte reproductora. Sí, mira, la adicción en sí misma como enfermedad cerebral afecta la recaptación de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, es una sustancia muy importante, que es lo que nos produce la sensación de plenitud, entre otras cosas. Además, la dopamina es responsable de la memoria, de la atención, de la motivación. ¿Okay? Entonces, eso es precisamente lo que afecta a un individuo. Cuando vemos a una persona con problemas adictivos, esa persona empieza a tener poco rendimiento, deja de motivarse, ¿no? Deja de producir, se aleja, se aísla de los demás, tiene problemas laborales, empieza a tener dificultades con la persona, se torna intolerante y siente un gran vacío porque pierde plenitud, que es lo que te da la dopamina. Ya ese cuerpo no está recaptando dopamina. Entonces la persona desesperadamente consume más droga para tratar de sentirse mejor. Y ahí es donde está el círculo vicioso. En esa parte, perdón, Ruth, de los adictos al sexo, ¿existe algún dato estadístico, porcentaje de personas que se encuentran en esta condición en el país? Aquí muy poco estudio en ese sentido, porque hay mucho tabú y las personas, tú sabes, me llegan a la consulta y las personas ya vienen normalmente con problemas muy graves porque vienen desesperados, pero les produce una profunda vergüenza. Ese es uno de los problemas para nosotros poder detectar quién tiene ese tipo de situación. Esas son personas que no van a los hospitales. Normalmente vienen a una consulta con el terapeuta y ahí vienen a trabajar el problema. Pero el enfoque el abordaje de la adicción tiene que ser multidisciplinario. O sea, no solamente el terapeuta, el psicólogo, tiene que también estar un psiquiatra presente, un internista y un sinnúmero de personas que también se crea un equipo para poder ayudar a la persona. Tomando en consideración su consulta, ¿qué porcentaje usted estima, como más o menos cuántas personas usted recibe, digamos, no sé, al año? Usted pudiera más o menos decir. Son preguntas que me están diciendo aquí en las... excelente. ¿Cierto? Casi diario, sí. La adicción es un problema que afecta al individuo, afecta a la familia. Como tenemos mucho tabú sobre eso todavía, les produce mucha vergüenza a la persona, a la familia, y rara vez buscan ayuda hasta que ya es muy tarde, lamentablemente. Cuando hablamos que ya es muy tarde es porque... Igual, la adicción afecta tanto a hombres como a mujeres. Yo diría que en la misma proporción. Diríamos que cuando ya es muy tarde, porque ¿qué pasa con esa persona que tiene esa adicción? Mira, una de las principales características de la adicción es la negación. El último en enterarse que tiene la adicción es el mismo adicto. Y las familias, lamentablemente, como es un tema progresivo, no se dan cuenta que ese individuo se está degenerando o que está desarrollando un grave problema.
también las familias se enferman. Está la condición de la codependencia y entonces se crea ahí toda una situación en el sistema familiar que impide que se busque la ayuda. Pero es la negación propiamente que impide que el individuo busque ayuda, porque la persona no se da cuenta. El adicto no sabe que es adicto. Sabe no puede leer las señales, ni los síntomas, ni medir las consecuencias de lo que le está pasando. ¿Y cómo puede una persona de esas que dice, no, yo consumo esta sustancia o consumo aquello, o hago tal cosa, pero yo puedo pararlo cuando yo quiera? ¿Cómo puede ese tipo de personas, si ya está dentro de una adicción, darse cuenta de ello? Cuando toca fondo, está el tema de tocar fondo, y es ahí donde por fin podemos darle la ayuda, recibir a la persona para trabajarlo, porque eso es fundamental. El tocar fondo es cuando la persona llega probablemente al grado máximo de dolor que puede soportar. Es cuando dice, ya yo no puedo más, entonces levanta los brazos y pide ayuda. Muchas veces esto se produce porque pasa algo, ¿no? Cuando tiene un accidente, cuando la familia reclama, cuando la esposa le pide que se vaya de la casa, cuando lo botan del trabajo, cosas Cuando así. está a punto como de perderlo todo. Sí, cuando hay algún tipo de evento que lo hace despertar, ¿no? Y entonces la persona ahí entiende que puede haber un problema, porque llegan en un estado que le llamamos contemplación. Yo creo que tengo un problema, doctor. Vienen y te dicen, creo. No sé. Sí. Exacto. Entonces, usted decía que incluso a veces a la familia se le hace un poco difícil darse cuenta de ello por el tema de la progresividad. Y además, de manera general, hay todo un estigma hacia el adicto. En nuestra sociedad, los adictos se ven como personas sinvergüenzas. Y así mismo lo ve su propia familia, ¿no? Fulano es un sinvergüenza porque vive el día entero tomando alcohol o se droga, y entonces no, son sinvergüenza. Y sencillamente lo abandonan. Por eso me encanta que usted siempre dice la enfermedad de la adicción, porque la sociedad no tiene ese concepto. Consciente, exacto. No es consciente de que, oye, él quiere beber todo el día, él está enfermo. No es que no quiera, o sea, hay que... Sí, como pasa con muchas otras afecciones mentales. Sí, hay un estigma con esto, ¿no? Lamentablemente la adicción, una de las consecuencias que tiene es que trastorna la personalidad del individuo y lo convierte en un antisocial. O sea, los adictos pueden llegar a ser ladrones, mentirosos, manipuladores, y eso también contribuye a darle un mal nombre a esta condición. ¿Sabe que el canal tiene un gran número de políticos que tienen transmisión por aquí? Y uno de ellos me pregunta que si es posible ser adicto a la política. Bueno, no creo. Porque fíjate, una cosa es obsesión, otra cosa es adicción. Adicción, por definición, implica a que tu vida deja de funcionar. Tu vida se vuelve un disparate. O sea, una persona adicta pierde la posibilidad de poder trabajar, de mantener un empleo, de mantener familia, de mantener pareja, por su propia condición. O sea, y eso es lo que define la adicción. No es que yo esté consumiendo X sustancia, sino es que yo dejo de funcionar como persona. Yo no pierdo la capacidad de poder ser funcional. Entonces, ¿cómo yo identificar ya cuando una persona está propenso a una adicción? Ok, esto va para los padres. Sí. Esto va para los padres, porque los problemas adictivos empiezan temprano en la adolescencia. Y los padres son responsables y tienen que ser veedores, vigilantes de qué está pasando con sus hijos adolescentes. Hay señales muy claras. Cambios de estilos, cambio de amistades, cambio de costumbres, problemas académicos, una baja en las notas del colegio, problemas conductuales, cuando se tornan agresivos, cambio de higiene inclusive, cuando dejan de cuidarse, de acicalarse. Todo esto son indicadores de que hay problemas. Los padres tienen el derecho, porque son tutores, de exigirle explicaciones a sus hijos, y si es necesario llevarlo a hacer una prueba de doping. Así sabemos con ciencia cierta en qué está mi hijo, pero cuidado, porque recuerden que no todo el que consume es adicto. Y con los adolescentes sabemos que más de la mitad de esta población, de una manera u otra, está consumiendo droga. Con la marihuana, en Estados Unidos tenemos una estadística que anda en un 47% el consumo general de marihuana en adolescentes. Y aquí puede ser un poquito más. Sí, entonces, en ese caso. Entonces, eso es de manera ya cuando estamos dentro, cuando así ya es. consume el si consumo. tú detectas que hay consumo. Bueno, mi hijo consume X cosa. Ese es el momento donde hay que intervenirlo,
donde hay que darle psicoeducación, hay que ponerle límites para evitar que eso se desarrolle un problema más grande, claro. ¿Cómo lo abordaría el padre al niño? Lo ideal sería buscar ayuda profesional, llevarle a un terapeuta especialista, buscar ayuda, porque esto es un tema complejo. O sea, que no es prudente que el padre llegue y se siente con el hijo y le diga, mira, tú estás consumiendo droga. No, no es prudente porque primero la mayoría de las personas no tienen las herramientas necesarias para tener ese tipo de confrontación. Los muchachos del día de hoy están tan bien informados porque tienen el uso de internet, etcétera, mucho más que los padres, y tienen todo un discurso que van a poderle devolver a los padres y le van a explicar por qué el consumo de marihuana es bueno, por qué beber alcohol es bueno y todas esas cosas, y ahí pierden la oportunidad, ¿no? Es muy difícil confrontar a tu hijo, pero lo ideal es que busque ayuda profesional. Algo muy común que es, o sea, en la adolescencia, el tema de la masturbación y el acceso a la pornografía. Una vez un padre identifique que su hijo es adicto a la pornografía y a la masturbación, o sea, ¿cómo? O sea, bueno, inicialmente. sí, ahí es un área gris, porque los adolescentes, tú sabes que están en un estado fisiológico propio de la edad, donde las hormonas y esto es muy diferente a una persona adulta, y tienen más necesidad de purgarse sexualmente. O sea, la masturbación en los adolescentes es mucho más intensa, más frecuente que en los adultos. Pero, ojo, la masturbación es un proceso natural y que no debe tampoco satanizarse. Si usted descubre que su hijo se masturba, pues bueno, puede hablar con él, puede explicarle que eso es algo que se hace privado, mira, ten cuidado, pero no tratar de confrontarlo, de que no es algo que no se deba hacer, porque la exploración sexual a través de la masturbación es importantísimo para el desarrollo de la salud sexual. Ahora, la pornografía, eso es algo que no. La pornografía es violencia muy gráfica y los padres deben poner límites. Inclusive hay maneras de tú controlar eso en tu casa, poniendo límites, controles parentales al internet, claro, al internet de la casa. ¿Sabe qué es algo que usted decía? Usted decía que una adicción es cuando la persona ya deja de funcionar en su vida normal. Pero yo personalmente conozco personas que consumen cocaína y tienen su vida, su esposa, su familia, trabajan. Si decimos que es solo cuando la vida deja de funcionar, no corremos el riesgo de que las personas no busquen ayuda hasta que ya es demasiado tarde. Sí, claro, el uso prolongado, en caso de la cocaína, que tiene un grado de, un potencial de adicción tan alto, es muy peligroso. Está jugando con fuego esa persona, pero hay que entender que no todo el mundo va a ser adicto. Eso no quiere decir que no tenga consecuencias, porque, por ejemplo, el consumo de cocaína es ilegal, para empezar. O sea, adicto no, si tú te puedes buscar un problema, ¿verdad? Legal, solo por tenerla, portarla, buscarla, ¿verdad? O sea que hay consecuencias, te puede dar un infarto. Te puede dar un infarto fulminante por consumo de cocaína, aunque no seas adicto. De hecho, es más fácil que te dé un infarto, porque los adictos ya están acostumbrados, ¿no? Pero el uso de sustancias psicotrópicas sin control es peligroso para la salud, muy peligroso, y no hay que llegar a la adicción. O sea, todo tiene consecuencias. Hay personas, familias, parejas que se divorcian. Una esposa que encuentra a su marido consumiendo cocaína probablemente le pide un divorcio, aunque este no sea un adicto. O un jefe que encuentra un empleado consumiendo cocaína o bebiendo alcohol en hora de trabajo, pues también lo puede despedir. No, y no te contratan en ninguna parte. Exactamente. Porque le hacen el doble, el antidoping a todo el mundo ya. Entonces ahí está, ¿no? Siempre hay consecuencias de lo que yo hago. Ahora, la adicción ya es como, ¿sabes cómo? Como la diabetes. Tú puedes comer, tú puedes ser obeso, pero no todo eso no quiere decir que te hace diabético. Ahora, claro, estás en riesgo, ¿no? Y la adicción como una enfermedad es algo que a algunos individuos le da y a otros no. Pero todo el que consume droga, se inicia en el consumo de droga, tienen que entender algo. Las drogas pueden ser buenas, te venden sueño y todo eso, pero nunca olvidar
que el consumo, o sea, la consecuencia primaria del consumo de droga es que tú puedes generar adicción. O sea, el uso y abuso genera adicción también. O sea, que no todo el que consume, no todo aquel que se inicia en el mundo de la droga, tal vez porque un amiguito lo hace, terminará siendo un adicto. Todo el que se inicia, todo el que consume, de una manera u otra va a pagar consecuencias. Pero la persona que es adicta en sí misma, fíjate, una de las características principales de la persona adicta es que no mide consecuencias. Es que hace las cosas sin pensar. Es que coge dinero, por ejemplo, o hace cosas como ese que se va a viene 3 días después, porque estaba de juerga. En la adicción, en el estado de adicción, ya la persona pierde capacidad, pierde sano juicio. Eso que le llamamos sano juicio. Ya no tiene sano juicio, por lo tanto, no puede medir consecuencias correctamente. En el caso de la adicción al trabajo, que es algo que no hemos mencionado y que es algo muy interesante, y que aunque pareciera no ser, dirán, ay, que es muy trabajador. Sí. Puede, o sea, las consecuencias son igual de degradantes para la persona. Claro que sí. El que es adicto al trabajo por lo menos termina con serios problemas metabólicos porque genera muchísimo cortisol, estrés. Pero normalmente es igual, ¿no? Va a tener problemas con la familia, con la pareja, se va a aislar de los amigos y como está obsesionado con su trabajo, que es una conducta evasiva, va de una manera u otra también a terminar donde terminan todos los adictos, tocando fondo. ¿Se puede redireccionar, por ejemplo, este tipo de adicción, igual como la del videojuego, a diferencia de otras? Sí. O sea, sí, capitalizarla mira, para transformarla en algo productivo para la persona. Sí, precisamente. Mira, hay adicciones que uno siempre trata de que cuando uno trabaja con adictos, de evitar que vuelvan al consumo, la actividad. Pero hay cosas que no se pueden evitar. Hay personas que son adictos a la comida y tú no puedes dejar de comer. Hay personas que tienen problemas de control de dinero, pero el dinero es algo que tienes que usar como quieras. Hay personas que tienen problemas, los sexólicos. O sea, y hay personas que el workaholic, que es adicto al trabajo, tú tratas de ayudarlo, pero una persona no puede dejar de trabajar. O sea, sí, lo que se trata es de darle las herramientas al individuo para que pueda reconocer su impotencia hacia esa actividad que le está causando consecuencias negativas y ayudarlo a que aprenda a manejarlo de una manera lógica. Siempre he tenido mis dudas con respecto al método de la abstinencia como el método ideal para abordar las adicciones. O sea, es el método ideal, por ejemplo, tengo un hijo que es adicto al videojuego, o sea, eliminarle bruscamente el acceso a todo lo que tenga que ver con videojuegos, televisión, tecnología y demás, es lo más sano, es lo ideal para yo trabajar con mi hijo en el caso de las drogas, las sustancias, erradicarlo de repentinamente, o lo ideal sería ir bajándole la intensidad, o sea, el consumo, írselo degradando hasta llegar hasta el mínimo. Bueno, en el caso del videojuego, que es una zona gris todavía, porque estamos todavía viendo cómo evoluciona eso, no sabemos a ciencia cierta quién es un adicto al videojuego o no. Y hay personas hay niños que tú lo ves que están 8 o 10 horas con la computadora, que puede resultar en ser tremendo, experto en el futuro. Pero por definición la adicción te afecta, ¿no? Te afecta tu funcionabilidad, tanto mental como física. Y yo conozco casos de adictos al videojuego que han desarrollado un síndrome de abstinencia tan fuerte como si hubieran sido un heroinómano, o sea, con vómitos, con temblores, escalofríos, que hemos tenido que inclusive internarlo para trabajar esa abstinencia. O sea que hay casos. Y cuando ese es el caso, pues hay que retirarle el contacto con esa actividad. Hay con las drogas, por ejemplo, hay que tener la abstinencia completa, no hay de otra. Y no es gradual, hay que parar, punto. Por eso a la persona normalmente hay que internarla, hay que llevarla a un centro de tratamiento donde ahí no hay manera de que pueda seguir consumiendo. Pero hay que hacerlo así. Eso de gradual, como pasa con la gente que quiere dejar de fumar, eso no funciona. Diga, yo me fumaba 2 cajas, la meta es fumarme solo una, y después media, y después, o sea, no es lo correcto. No. Si usted tiene tabaquismo, adicción al cigarrillo, lo que hay que ayudarte a ti a psicoeducarte, a que comprendas que por qué es importante para ti dejar el cigarrillo, y ayudarte a que tú pongas una fecha y a partir de ahí fajarte con tu recuperación, ¿verdad? Dejar de fumar y punto. Los adictos se sanan, es una enfermedad que tiene cura. No,
una enfermedad no tiene cura, es crónica. Lo que tú sí puedes arrestarla. O sea, tú puedes vivir perfectamente siendo adicto, siempre y cuando tú no recaigas en el consumo. Controlando. Por ejemplo, vamos al tema del cigarrillo. Tú puedes ser tener una adicción al tabaco, tener tabaquismo y por muchísimos años y de repente lo paras. No importa el tiempo que pase, pueden pasar años, 20 años, 30 años. El día que cogiste tu cigarrillo, ahí se activó de nuevo. Igualito. Todo de cero. Igualito. O sea, lo mismo pasa con cualquier otra sustancia, cocaína, marihuana, heroína, etcétera. O sea que las personas son adictas, tienen que entender que no pueden volver a consumir si quieren mantenerse viviendo una vida digna. Ya usted nos dio las pautas de cuando yo descubro que mi hijo está consumiendo. Ahora bien, ¿qué señales yo puedo ver en mi hijo que me llamen la atención y que yo diga, bueno, puede terminar ahí, déjame intervenir ahora? O sea, de manera preventiva. Sí, no, claro. Mire, como yo decía, la mayoría de los adolescentes pueden estar consumiendo, Lo que no es normal es que papá y mamá se enteren. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un padre o una madre descubren evidencia de que mi hijo está consumiendo droga, eso normalmente es un grito de ayuda subconsciente. Eso es que el niño quiere ser descubierto, es que él no puede manejar el problema. Entonces, fíjate, sé que funciona el inconsciente. Entonces, él deja la sustancia arriba de la mesa y se va a dormir. La mamá se levanta otra vez, ¡oh! ¿Y qué es esto? Y eso es inconsciente. Que mamá le eso es inconsciente. Claro, ¿no? eso es inconsciente. Y eso es un grito de ayuda. Eso quiere decir que ya yo me doy cuenta que estoy haciendo algo que me avergüenza, que me presenta un problema, y no sé cómo verbalizarlo, no sé cómo hablar con papá y mamá de eso, y sucede ese tipo de cosas. Entonces, cuando usted se da cuenta, pero mira, este chico llegó con los ojos rojos, este chico encontré sustancias en la mochila, arriba de la mesita de noche, en la mesa, en un cenicero, o ya no se está bañando, no se está descuidado, no sé, ahí ya son señales de alarmas claras. Los amigos, cuando hay un cambio de ámbito social, cuando cambias de amigos de repente y vienen otros que son que tienen pinta de ser antisociales, ahí hay problemas, ahí hay que intervenir. Okay. Es así. Entonces, de manera general, ¿qué le recomendamos a los padres? ¿Cómo les recomendamos a los padres abordar a sus hijos previamente al consumo? Debido a que, al igual que con el tema sexo, hay un gran tabú de que yo no me voy a sentar a hablar con mi hijo de eso. O sea, si es recomendable, no es recomendable. Absolutamente recomendable. No solamente los padres, en las escuelas también. La educación es fundamental, pero más que nada, padres también tienen que entender su comportamiento en la casa. O sea, si yo soy de las personas que quiero beber y bebo en exceso frente a mis hijos, estoy creando un problema. Si yo me drogo y frente a mis hijos le estoy dando el permiso que ellos hagan lo mismo. O sea que primero tengo que empezar conmigo, ¿no? Con mi conducta, con mi propia conducta, porque los hijos aprenden por modelamiento, por lo que ven de sus padres. Segundo, la educación, sentarme con mis hijos y hablarle no solamente de los problemas de uso de droga, porque la adolescencia tiene ¿verdad? Unas cuantas complicaciones que son muy conocidas. Una de ellas es el alcohol y la droga. Pero sí, yo necesito educarme como padre y entender un poco, manejar lo básico del tema de las drogas y informar a mis hijos de las consecuencias que tiene el consumo de droga, y sobre todo ser vigilante de cómo se comporta ese adolescente, si está respondiendo en materia de sacar buenas notas, si está cumpliendo con las expectativas que yo tengo sobre él. Y cuando no es así, pues entonces tengo que sentarme a hablar. Cuéntame, ¿qué está pasando? Y eso muchas veces es productivo. Eduardo, de mi parte me queda la inquietud. ¿Hay algún programa que pudiéramos, ya sea estatal o un programa privado, que adicional, por ejemplo, a la consulta, una vez que yo tenga a mi hijo que tiene una adicción o un familiar que padezca alguna adicción, que podamos recomendar para que se inscriba en el programa, consumir el programa, sea privado o público? ¿Existen programas? Hay que tener cuidado porque también muchos padres se alarman cuando detectan consumo de sus hijos, lo quieren de una vez llevar a internar a un centro y eso le puede impactar mucho la vida al hijo. Pero el primer paso siempre es buscar ayuda profesional, ir a la consulta,
de una persona que maneja los temas de adicción, ir la familia, ¿no? Papá, mamá y el hijo o la hija. Eso normalmente con una intervención breve se resuelve y tiene en la mayoría de los casos excelentes resultados. Yo estoy hablando de 2 o 3 semanas, ¿no? De 2 o 3 consultas. Si eso no basta, entonces la persona debe volver, ¿no? O sea, no se puede perder. El problema con las adicciones es que hay que entender que no siempre se resuelve de una vez. Es un tratamiento a largo plazo. Sí, a veces los resultados, o sea, las personas pueden recaer y entonces siempre hay medicación. Hay que seguir intentando. No, no. medicación no. No es medicación. En el caso tú que te dedicas Pero si las personas no pueden mantenerse sin consumir y se siguen degradando, entonces estamos hablando ya de una intervención con internamiento, que es ya otro nivel, ¿no? En el caso tú que trabajas específicamente con ese tema, o sea, si hay alguna persona interesada del público que esté padeciendo alguna situación, ¿dónde te pudiera encontrar? No, a mí me pueden encontrar en las redes, también a través de mi estructura, que es Psicodom, en el teléfono 809-542-2022. Eso es en mi caso. También hay muchos colegas que son profesionales. Hoy en día contamos con excelentes profesionales que trabajan los temas de adicción. Por suerte, ¿no? Hace unos años atrás no había tanta disponibilidad, pero sí hay muchas personas formadas hoy en día, gracias a Dios. Y sí, yo estoy para servir también. Para que cerremos ya, me gustaría que usted se dirija un poco a ese público joven que nos está sintonizando y que le diera algún consejo de prevención tal vez en este sentido. Bueno, es difícil tú decirle a un adolescente que no experimente, pero lo importante es que yo diría que hay que recordar que todo lo que te dicen sobre las drogas, todas esas promesas de que es buenísimo, de que es tal, puede ser cierto, pero no olvides que tiene consecuencias sobre tu vida y que sí, que eso es cierto. O sea, sí, hay mucha información, hay mucha desinformación más bien en las redes. Hoy en día hay un gran debate sobre si tal sustancia es buena o no, la legalización, que en Estados Unidos está pasando eso. Eso puede ser. Pero recuerden algo, el alcohol es legal, ¿ok? Y el alcohol produce también consecuencias nefastas. Vivimos en un país, por ejemplo, donde la principal causa de muerte en personas jóvenes es por accidentes de tránsito y en casi todo hay alcohol por el medio. Problemas hepáticos también. Sí, también están los problemas hepáticos y de todo tipo, porque el alcohol desbarata los órganos internos. El alcohol es tóxico para el cuerpo. Pero los jóvenes, a ti joven, yo lo que te exhorto es que trabajes tu plan de vida, no pierdas de vista lo que es importante. Hay que aprender a saberse divertir sanamente. No quiere decir que tú no salgas, que tú no bailes, que tú no goces. Pero las drogas no son una medicina, no son una solución. Si tú tienes vergüenza, si tú eres, ¿cómo se llama?, introvertido, eso no es un permiso para consumir droga. O sea que recuerda que tienes que enfocarte en lo que es importante, ¿no? Y los adolescentes tienen que trabajar un plan de vida, tienen que tener objetivos claros sobre lo que quieren ser y cómo lo van a lograr. Y las drogas son precisamente lo que puede entorpecer que tú consigas tus objetivos. Muchísimas gracias, Eduardo. A la orden. Eso aplica también a aquellas que ven las drogas como el refugio, todo eso que usted indicó. O sea, no es un refugio, no es la salvación, es más problema. Así es, las drogas, si la quieren ver como algo recreativo, pero de ninguna manera es una medicina, de ninguna manera es un método de evasión, de ninguna manera me va a resolver ningún problema. En un inicio el consumo de drogas siente que los problemas se le van, pero la verdad es que ningún problema se va, los problemas se quedan ahí. Las drogas lo que me llevan a mí es evadir mis problemas, ¿ok? Momentáneamente, pero eso tiene un costo. Entonces no seas tonto, no consumas drogas. Muchas gracias, Eduardo. Estamos Siempre muy agradecidas de toda la información que le ha brindado a nuestro público y a nosotras también, que nos vamos bien nutridas de aquí. Muchísimas gracias. Para nosotros es un placer tenerte aquí, que espero que se repita la visita. Y a nuestro público hermoso, usted sabe que cada sábado tenemos una cita aquí, así que nos despedimos hoy, pero nos vemos el siguiente sábado a la misma hora, 6 de la tarde. Gracias por su sintonía y nos vemos el próximo sábado. Bye, bye.